La estequiometría. Hablaremos de la estequiometría en los motores de combustión interna a gasolina. Definición. La estequiometría es el cálculo de las reacciones cuantitativas entre los restantes, oxígeno y combustible, y los productos de la combustión. El balance de esta reacción depende únicamente de la conservación de la masa de cada una de las especies químicas que intervienen en la reacción. La cantidad estequiométrica de oxidante, que es el oxígeno, es la cantidad justa que se necesita para quemar completamente una cantidad de combustible. Entonces, en pequeñas palabras, ¿qué es la estequiometría? La estequiometría es la mezcla perfecta o la mezcla ideal que se utiliza en los motores de combustión interna de gasolina para que una cantidad de oxígeno queme completamente una cantidad de combustible, el cual nos genera unos productos ideales, como son el dióxido de carbono, el agua o vapor de agua y el nitrógeno. Lo que dije anteriormente es cuando se produce una combustión completa, pero en la vida real se producen combustiones incompletas. Estas combustiones incompletas se determinan por mezclas pobres y mezclas ricas. ¿Qué es una mezcla pobre? Es donde hay más oxidante oxígeno que el estequiométrico. Y una mezcla rica es cuando hay menos oxidante que el estequiométrico. Entonces, ya habíamos mencionado sobre la combustión completa y la combustión incompleta. Definición de la combustión completa. Todos los elementos combustibles presentes en el combustible son completamente oxidados. Es decir, los componentes se oxidan completamente formando, como dije anteriormente, dióxido de carbono, vapor de agua, agua líquida y quedando el nitrógeno. Y una combustión incompleta, que es lo que pasa en la vida real, entonces nos dice que tiene lugar una combustión incompleta cuando no se oxidan todos los componentes del combustible. Normalmente esto suele producirse por falta de carburante. Carburante es en este caso el oxígeno. Aquí en esta página anterior, recuerden que habíamos hablado de mezcla pobre y mezcla rica. Hay que recordar muy bien esto. Y aquí nos dice esto. Normalmente esto suele producirse por falta de carburante. Entonces, una mezcla pobre es cuando hay más oxígeno que el estequiométrico en la combustión. Y una mezcla rica es cuando hay menos oxígeno que el estequiométrico en la combustión. Estas mezclas incompletas producen producen otros gases diferentes a los gases que nos dicta el estequiométrico, que son el dióxido de carbono, el agua y el nitrógeno. Y la combustión incompleta nos forma otros gases, que más adelante lo veremos. Combustión estequiométrica. Esta es la reacción de la combustión estequiométrica. Pero antes de eso, mencionaremos el diagrama este. El aire dentro de la atmósfera contiene un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y el resto está en argón, otros gases y el dióxido de carbono. Entonces, esta reacción, esta combustión incompleta nos dice que reacciona un combustible, aquí en este caso la gasolina, con el aire. El aire forma un 78% de oxígeno y un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Entonces, la estequiometría nos dice que para que pueda haber una combustión estequiométrica tiene que haber 14.7 gramos de aire reaccionado con 1 gramo de combustible. Para que esa cantidad de oxígeno pueda quemar completamente la cantidad de combustible. Habiendo reaccionado, nos crea unos productos como son el dióxido de carbono, el agua y el nitrógeno. Esta es una combustión completa. Ahora vamos a ver la combustión incompleta. Cuando esta combustión es incompleta, nos crean otros gases. Son unos gases que son nocivos para la salud y para el medio ambiente.
Estos gases son los hidrocarburos, monóxido de carbono y óxido de nitrógeno. Esto pasa cuando hay mezclas pobres y mezclas ricas en esa combustión. Entonces los hidrocarburos se crean cuando hay mezclas ricas, hay menos oxígeno que el estequiométrico, o sea que no se quema no se quema completamente esa cantidad de oxígeno, no quema completamente el combustible. Los monóxidos de carbono se crean cuando también hay una mezcla rica, que hay falta de oxígeno, no se oxidan, eso no ese oxígeno no oxida completamente para transformarlo en dióxido de carbono, quedando solamente en monóxido de carbono. Y el óxido de nitrógeno se crea o se forma cuando hay una mezcla pobre, hay demasiado oxígeno que el estequiométrico. Pero esto es óxido de nitrógeno se forma cuando está a muy alta temperatura, bajo presión y el motor está muy demandado. Entonces, ¿qué controla esa mezcla en los motores de combustión interna? ¿Qué hace? ¿Qué dispositivos aproximan a que en la cámara de combustión, los motores de combustión interna de gasolina, se aproximen a esa mezcla estequiométrica? El primero es el sensor MAP, que es el sensor que se encarga de medir el flujo másico, la masa que entra al múltiple de admisión de aire. Cuánto aire entra a esa múltiple admisión. Él mide esa cantidad de aire y la convierte en una señal de voltaje o frecuencia y la manda a la computadora. La computadora, por medio de unos cálculos, analiza y manda la información y nos dice cuánto combustible se debe inyectar para esa cantidad de aire entrante en esos milisegundos. Y el otro importante es el sensor oxígeno. Como su nombre lo dice, detecta la cantidad de oxígeno que no es quemado. Entonces este está ubicado después del catalizador en el tubo de escape. Entonces este nos informa cuánto oxígeno no fue quemado. Entonces también le manda una señal de voltaje a la computadora indicando que necesita que mande más gasolina o inyecte más gasolina para que se puedan reaccionar, para que pueda reaccionar ese combustible con el oxígeno y no esté habiendo tanto oxígeno sin quemar en el tubo de escape. Si quieres saber sobre este tema, suscríbete y dale like para que estés pendiente a mis notificaciones y a mis próximos videos. Muchas gracias.